Bueno, saludos, muy buenas tardes amigos de Cibercuba, gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Como pueden ver, tenemos con nosotros a un caballero bastante conocido. Para mí es un placer llamarlo amigo, indudablemente. No solamente alguien a quien entrevisto, sino alguien por quien siento estima y admiración. Gracias, además, Ramón Saúl Sánchez, el director del Movimiento Democracia, y además uno de los hombres que cuando estuvimos planeando hacer esta entrevista sobre un tema tan polémico como es los inmigrantes indocumentados y la comunidad cubana, a mí no se me ocurrió nadie que pudiera tener, digamos, más galones sobre sus hombros para hablar con propiedad que Ramón Saúl Sánchez. Para aquellos que no lo conocen, muy brevemente, este es un hombre que ha estado trabajando desde el principio con los balseros cubanos, los balseros que estaban literalmente en el mar y los que llegaban acá. Este es un hombre que ha hecho huelgas de hambre, que ha expuesto su cuerpo para darles derechos y para ayudar a que las personas lleguen de Cuba, los que querían huir de Cuba y llegar a Estados Unidos. Así que yo creo que es alguien que tiene toda la autoridad del mundo para hablar sobre la inmigración hacia acá, la inmigración, lo mismo de cubanos que de no cubanos. Yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. El tema de los indocumentados es lo más polémico del mundo y nosotros no pretendemos ni que Ramón Saúl esté de acuerdo conmigo, con las personas que van a ver la transmisión. Queremos saber su opinión como activista, si la quiere emitir también a nombre de Movimiento Democracia, como usted estime conveniente, porque vamos a hacer algunas preguntas que sé que despiertan ronchas. Ramón Saúl es un hombre de fe, ¿correcto? Es un hombre muy cristiano y yo estoy seguro de que sus respuestas con este tema humanitario van a estar influenciadas también por muchas doctrinas cristianas. De entrada, ¿cómo te has sentido en todos estos días en los que el tema de los inmigrantes y sobre todo de los niños centroamericanos llegando a Estados Unidos ha estado en la palestra? ¿Lo que has visto al respecto y qué piensas? Bueno, obviamente, en primer lugar, gracias Ernesto por esta oportunidad de estar contigo acá en esta entrevista y además por el trabajo tan bonito y fructífero que hace Cibercuba. Gracias. Especialmente la actualización y los temas que trae tan candentes como este mismo. Este es un tema del que hay que hablar. Ser indiferente ante situaciones como esta no es una opción. No es una opción. Contribuyen a que continúen sucediendo. Pero vivimos en un país grande, que aunque pasan estas cosas, lo bonito es que sus ciudadanos tienen un corazón grande y que su gobierno también escucha, aunque haya momentos que parece que el gobierno es sordo. No, las voces se escuchan, las voces se hacen valer y al final conducen a cambios. Sí. Eso es probado. Esta cuestión de la inmigración indocumentada es, como todos sabemos, producto de las iniquidades sociales que suceden en nuestros países, producto de estas dictaduras y de un mal que no tiene nada que ver tal vez con política en el sentido tradicional, pero que definitivamente sí la causan los sistemas políticos, los malos manejos de los políticos, etcétera, que es la necesidad de la subsistencia básica que no logra que se le pueda, digamos, dar solución a esta cuestión. Y eso hace que la inmigración, desgraciadamente, venga hacia los Estados Unidos, porque hacia qué lugar van a ir, ¿no? Es elemental, hasta desde los animales, cuando los animales, los toros, las vacas no tienen comida, miran hacia dónde hay pasto. Correcto. Eso sucede a nivel de todas las especies del planeta. Los humanos vamos hacia donde hay comida, hacia donde hay desarrollo, es elemental. Y además es el costo de brillar con libertad. Totalmente. Lógicamente atrae también al que no la tiene. Y como seres humanos tenemos un compromiso moral de compartir un poco esa libertad. También el país tiene derecho a defenderse, de intrusos que vienen a hacerle daño, de excesos, etcétera, y de además pues organizar legalmente todos estos procesos de manera que haya un respeto por el orden que existe para que se prolongue esa libertad. Entonces es un balance de las dos cosas, hay que tener la cuestión humana muy presente, entender por qué suceden estos fenómenos y a la vez entender que el país tiene sus necesidades de defensa, ¿no? Pero en esta cuestión de los niños, que no es algo nuevo, lo que sucede es que ahora hay, quizás los ojos están más puestos sobre estas cosas. Yo creo que el país que envía
personas a la luna, que tiene los mayores ejércitos del mundo, la tecnología que ha construido esta cuestión que es la supercarretera cibernética del Internet, debe tener una fórmula mucho más humana, mucho más factible, logísticamente hablando, para albergar a estos niños, para buscar soluciones para estos niños, de manera que no veamos estos espectáculos que hemos estado viendo, que no es solamente de Trump. Trump tiene una política anti-inmigrante, eso está claro, yo en eso difiero verticalmente, radicalmente con él, pero viene de antes. Quizás Trump lo que lo ha hecho parte indisoluble de su presidencia, lo hizo como candidato, tomó este tema como la gran cabeza de turco, la gran punta de lanza de su campaña, también de su presidencia, y por eso quizás es más visible. Pero de que es cierto que también la administración anterior tuvo una política bastante dura contra inmigrantes, eso ahí están las cifras y eso no hay manera de negarlo. Por alguna razón los ojos de los medios no se enfocaron en ese tema, pero hoy se han enfocado y bueno, si está sucediendo hay que solucionarlo. Ramón Saúl, lo cierto también es, en aras del equilibrio, el análisis equilibrado, nunca vimos en la administración anterior una criminalización del inmigrante. Nunca se le llamó al inmigrante violador, delincuente. Nunca hubo una hostilidad declarada contra el inmigrante, aunque se deportara, ¿verdad? Entonces yo creo que en política y en términos de por qué ahora los medios están más enfocados, es porque da la sensación de que esta administración ha querido criminalizar a la inmigración. Bueno, las expresiones, desgraciadamente, de calificar a las personas de criminales, de todas estas cuestiones que hemos escuchado de las altas esferas del gobierno, desgraciadamente se deben llamar aberraciones, ¿no? Han tenido expresiones aberrantes contra seres humanos que simplemente escapan de condiciones muy duras en sus países, tratando de buscar refugio aquí. Ahora, yo también tengo un consejo para esos hermanos de otros países. Yo, como tú dijiste, hemos defendido por décadas a los balseros cubanos, pero no solamente a ellos. He ido a cuanta manifestación ha habido a lo largo de todas estas décadas en favor de buscar una solución, una política más compasiva con los inmigrantes y de que se logren legalizar los indocumentados en este país. Pero sí tengo un mensaje hacia ellos. Cuando uno viene a otro lugar buscando refugio, uno no puede venir arrogante. Totalmente. No puede venir altanero. Por supuesto. No puede ofender. No puede decir yo soy amigo de tu enemigo y me tienes que dejar entrar aquí. No puede decir aquí estoy y no me voy. Eso es arrogante. Eso no es así. Limosna con escopeta. No. Uno tiene que apelar a la conciencia de la nación. Y esta nación es compasiva. Los ciudadanos de esta nación son compasivos. Fíjate si lo son. Que de inmediato, cuando salió la cuestión de los niños, la ciudadanía no solamente ya de los latinos, sino norteamericana, reaccionó y dijo, no, eso no pasa aquí, señor Trump. ¿Y qué tuvo que hacer el presidente? Inmediatamente firmar un decreto presidencial. Vamos a cambiar esto. Los invito a que el mensaje de su necesidad de vivir en libertad en este país, que se haga en una forma humilde. No estoy hablando de humillación, sino estoy hablando de humildad. Humildad donde la altanería no sea chocante, porque póngase usted en los zapatos de este país. Si al país de usted, digamos, no sé, a Argentina, Guatemala, a El Salvador, llegaran de pronto una invasión de americanos diciendo aquí estoy y no me voy, nos pasamos la vida entera diciendo Yankee go home. Porque no queríamos esas cosas, ahora nosotros no podemos hacer lo inverso. Que entienda el ciudadano de aquí, de los Estados Unidos, que esta es una cuestión de humanidad, de solidaridad humana, y que por eso pues se le pide que en este hogar grande y generoso, donde viven millones de seres humanos inmigrantes de todos los lugares del mundo, nuestra gente de América Latina le gustaría también tener la oportunidad para poder vivir en paz, vivir en libertad y poder hacer su futuro de una forma productiva. Fíjate, hay algo bien interesante. El patrocinador de este programa, el caballero Jorge Rey Fajardo, a quien le mandamos saludos desde acá, es el propietario de Compass Realty Group, mírenlo en mis espaldas, es balsero. Es balsero, es un hombre de éxito, es un hombre que hoy es un mortgage broker,
tiene una compañía de real estate grandísima, tan exitosa que está patrocinando Cibercuba. Y este fue un hombre que llegó en el 93 en una balsa. ¿Y sabes por qué se llama Compass? Porque esa es su brújula. Él tiene en su escritorio la brújula con la que él vino de Cuba. Nos la ha enseñado físicamente hablando. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora voy a entrar quizás en la cuestión que al menos a mí personalmente me es más dolorosa y que me es más indignante. Yo no siento, te pregunto a ti, pero te voy a decir mi criterio, yo no siento una identificación verdadera de la comunidad cubana en estos tiempos con esa causa. Yo siento que hay un divorcio demasiado grande entre los inmigrantes cubanos, que todos somos inmigrantes cubanos, todos, incluso los que han nacido aquí porque fueron hijos de inmigrantes cubanos. Si usted tiene una gota de sangre cubana, usted es inmigrante, vamos a ser realistas. Y yo no siento que haya solidaridad, ni siento que haya compasión. Yo siento que la comunidad hispana está de un lado y la comunidad cubana, que tenemos miles de balseros y miles de personas que apelaron a la compasión en este país, no están de ese lado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es cierto que hay esa divergencia que no debía existir. Ahora, la culpa de eso está de ambas partes. Está de parte de los cubanos, que son indolentes ante esta situación porque se sienten que no han recibido el calor en su tragedia por parte de las otras nacionalidades que viven en este país. Y está también de parte de, bueno, de esas otras nacionalidades que sienten que el cubano no le ha dado esa solidaridad cuando ellos se lo merecen. Quiere decir que yo creo que hay que, entre los dos segmentos, hacer un esfuerzo para entendernos mutuamente. A mí me duele mucho cuando hemos hecho campañas, digamos, en favor de los cubanos, de los derechos de los cubanos, qué sé yo, y hemos ganado cosas, y escucho un hermano de otra nacionalidad decir que no, que nos quiten la ley de ajuste cubano, que nos quiten los privilegios, que nos quiten esto y aquello, en vez de decir, no, que nos lo den a nosotros también. Porque cuando yo hablo, yo digo, no, déselo a ellos también, totalmente, no solamente a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la mezquindad no debe tener espacio ni de los cubanos hacia no debe tener nacionalidad, ni debe tener de los latinoamericanos hacia los cubanos. Somos lo mismo, somos todos latinoamericanos, somos todos hermanos. Así que sí existe eso, y yo lo que invito a mis compatriotas siempre es a que seamos solidarios. El amor a nuestro país, a este país donde vivimos, que se ha convertido en la segunda patria para todos nosotros, debe llevarnos a entender que mientras más solidarios somos, mientras más armonía hay entre las diversas etnias o nacionalidades, más engrandece y se robustece esta nación. Y que el inmigrante ha sido un factor positivo, contribuyente de la grandeza de esta nación. Eso lo sabemos, eso se dice y se dice, pero es cierto, o sea, es un hecho. Entonces, debemos nosotros, por las mejores tradiciones de este país, tratar de buscar solución, tratar de buscar, digamos, un balance entre esa preocupación que tienen los políticos de la cuestión de seguridad y el hecho de la solidaridad humana que hay que dar a las personas. Ahora bien, dentro de esto también hay otra cosa, que es el prejuicio. El prejuicio que también impera en estos momentos en algunos políticos de los Estados Unidos, en algunos hermanos de nuestra América también, y en algunos cubanos también. O sea, tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por deshacernos, desatar esas cadenas del prejuicio humano y ver que todos somos seres humanos, todos somos iguales. Mientras que esos factores estén presentes, y mientras se esté asusando esos factores, que a veces lo vemos, a veces vemos que en los medios injustificadamente se utiliza, y a veces es justificadamente, pero cuando se utiliza injustificadamente o se enerva el sentido ese del prejuicio humano, de la discriminación, etcétera, cuando de eso
se trata de sacar de contexto, en lugar de buscarle soluciones, lo que hacemos es contribuir al mismo mal que decimos que estamos combatiendo. Yo te voy a decir algo que a mí me molesta mucho. A mí me molesta mucho que muchos cubanos se hayan hecho eco de esta visión de que lo que manda México son drogadictos o narcotraficantes o delincuentes, por la misma razón que me molesta que cada vez que alguien diga los cubanos, sí, los cubanos son los que hacen el fraude al mediquero, los que vienen o los tarjeteros. No, hay un segmento muy pequeño, pero también hay un segmento gigantesco de cubanos como tú, como yo, como Jorge Rey, como personas que han sido de bien y que han sacado a Miami de lo que era Miami antes. Tú lo conoces perfectamente. ¿En qué año llegaste tú acá, Ramón Saúl? En el año 1967. ¿Qué edad tenías? 50 años. Tenía 12 años. 12 años. O sea, tú llegaste siendo un niño. Sí. Tú tuviste la compasión de este país. Sí. O sea, tú tuviste el amor de lo que era. Déjame decirle, yo conocí el racismo también en este país. Yo conocí la discriminación. Yo conocí ir a entrar a un baño donde decía no speaks, no Latin, no Cubans. Yo conocí eso en mi propia piel, pero viví la transformación, cómo esta nación tiene la habilidad de curar esos males. Y por eso es que yo le digo a mis hermanos latinoamericanos, busquemos fórmulas, busquemos visiones que inviten a esos otros sectores que quizás están un poco temerosos, con un poco resquemor, etcétera, etcétera, a que se unan al clamor de buscar una solución a todo esto. El doctor Martin Luther King fue un maestro en este sentido. Él, defendiendo los derechos de los negros, no puso los negros contra los blancos. Totalmente. Y los blancos contra los Totalmente. negros. Al contrario, le enseñó a los negros de este país, tenemos que ganarnos el corazón de los blancos. Y por eso fue que la no violencia fue utilizada de una manera magistral, cuando aquello que logró que millones de blancos norteamericanos que anteriormente tenían algún prejuicio en contra de los negros, se pusieran a favor del movimiento de derechos civiles, que resultó no solamente bueno para los negros, sino también para los hispanos y para todos en general. Pero además la misma historia de Mandela en Sudáfrica. Mandela no incentivó la supremacía de los negros por sobre los blancos esclavistas y segregadores. No, todos somos iguales. No significa que tú porque eres negro eres mejor que él, pero tampoco eres menos que él. Es un equilibrio social que yo creo que la comunidad cubana debe caminar hacia ahí. Y por eso precisamente es que te estamos entrevistando a ti. Yo creo que hay una pregunta bien interesante, Ramón Saúl, que me la he estado formulando en estos días. Durante muchos años nosotros tuvimos las puertas abiertas de una manera absoluta en este país. Pies secos y pies mojados nos permitía llegar de la manera que llegáramos y ya íbamos a tener nuestro estatus legal. ¿No te parece a ti que ese hecho, el hecho de que tuviéramos un privilegio que nadie más tenía, ¿no te parece que fue quizás el detonante que nos separó de una comunidad que tenía, como decimos en buen cubano, que sudar la gota gorda para poder llegar a Estados Unidos? Y en consecuencia, ¿no te parece que la desaparición de pies secos, pies mojados a largo plazo nos va a acercar más a la comunidad hispana? ¿Nos va a hacer sentir más lo que ellos sienten? A ver, si mañana nuestros hermanos de Centroamérica consiguen una ley que le dan beneficios, que le da beneficios migratorios, que los reconoce, que los legaliza, etcétera, etcétera, yo como cubano voy a aplaudirlo. Yo no voy a ir a decirle a nadie, quita esa ley porque yo no la tengo. Claro. Yo no voy a ir a decirle a nadie qué malo es este hermano centroamericano que ahora tiene este privilegio, como he escuchado yo a veces. No voy a hacer eso. Sí, los cubanos teníamos ese privilegio. ¿Sabe por qué? Porque las políticas norteamericanas hacia nuestro país crearon condiciones allí que ayudaron a instalar una dictadura y se comprometieron con los rusos a mantenerla permanentemente ahí. Tenían que darle una salida a eso. Y por eso nació la ley de ajuste cubano. ¿Qué quería? Que después que nos sacaban de ahí, nos dejaban sin patria, cuando llegáramos a otro lado también nos pusieran el pie en la cabeza. Pero muchos hermanos latinoamericanos no saben eso. Entonces yo me tomo el tiempo de explicárselo. Por eso existía eso. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora yo no quiero ir a pedirle al gobierno de Estados Unidos darle un privilegio a este o a aquel grupo. Yo quiero ir a tratar de convencer al gobierno de Estados Unidos de que cree una política migratoria en este país que sea fundamentada, número uno, en la compasión humana,
Número 2, en la solidaridad continental, y bueno, con todos los otros países, pero especialmente continental. Número 3, por supuesto, en los valores jurídicos, hay que hacerlo en un orden jurídico. Claro. Y número 4, por supuesto que tiene que haber un elemento de seguridad también, de manera que se complazcan todas estas preocupaciones que existen, una por unas cosas, otra por otras cosas. Yo creo que eso es algo obtenible si el enfoque este de polarizar que tenemos ahora, de antagonismo de los diferentes sectores, se comienza a deponer y nos enfocamos todo en, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? Es que nos debilita incluso. Yo creo que la comunidad cubana se debilita cuando se distancia de la comunidad de latinos, porque es que los latinos somos decenas de millones en este país, somos muchos, somos muy fuertes, y no significa que usted, porque se esté distanciando de ese grupo, usted va a ser más fuerte, no, todo lo contrario, porque el lobby latino en Washington es poderosísimo, y cuando usted hace entender que usted no forma parte de esa comunidad, que usted no se siente parte, lo miran a usted con menos importancia. Entonces yo creo que te debilitas en lugar de fortalecerte. No, definitivamente nos hace daño a los cubanos no entender ese punto que tú estás diciendo. Les hace daño a ellos también no entender también lo mucho que pueden aportar a nuestra gente, porque bueno, nuestros legisladores han luchado por leyes que han beneficiado a nuestros hermanos de América Latina, América Central, América Latina. Y continúan luchando, quizás no en la escala o en la manera que a algunos sectores les gustaría. Ok, es posible que porque ellos tienen también sus presiones de diferentes sectores para poder funcionar en la política de los Estados Unidos, pero sí lo han hecho constantemente. Y yo te digo a ti, el prejuicio humano para mí es la cosa más fea que puede tener el carácter de una persona, porque uno siempre hace juicios basado en una cosa que el otro ser humano no puede cambiar, ya sea porque eres de un color, ya sea porque eres feo, ya sea porque eres flaco o grueso, totalmente, por lo que sea, son cosas que tú no puedes cambiar. Entonces, y además no quieres y no debes cambiar. No debes cambiar. La naturaleza, Dios te hizo así, ¿por qué? Pues tú tienes que ser como este prototipo, como este. No, yo creo que eso es malísimo. Por lo tanto, cuando yo oigo a un cubano expresarse en una manera de prejuicio contra otro sector, digo, este cubano tiene una deficiencia de carácter grande y ojalá que la logre superar. Tú acabas de mencionar ahora mismo a Dios, y una de las cosas que más molestia causó en la explicación que estuvo dando el Departamento de Estado de la actual administración de por qué separar a estos niñitos de sus padres, se utilizó una cita bíblica, causó aquello una molestia gigantesca, porque todos los seres humanos, aun aquellos que no profesamos una fe en particular, identificamos automáticamente a la religión, al menos la religión cristiana, con compasión. Aun aquellos que no somos adeptos, pero identificamos que la doctrina principal debe ser el amor y la compasión y la protección al débil. Yo creo que eso es el ABC de todo lo que es una religión buena, de lo que es una religión noble. Mi pregunta para ti: la compasión, Ramón Saúl, no se establece para aquellos que no la necesitan. La compasión no se... A ver, ¿para qué queremos establecer compasión con los noruegos, que están tan bien o mejor que nosotros? ¿Para qué queremos establecer compasión con los suecos? No, usted tiene que ser compasivo con el hondureño, con el guatemalteco, con el salvadoreño, porque es el débil, porque es el que lo necesita. Y quizás eso hace falta entenderlo, que el sentido de la compasión no es para el que está igual que usted, es para el que tiene menos que usted. Sí, efectivamente. No cabe duda que las soluciones a los problemas vienen precisamente porque existe el problema. Totalmente. Si no hay problema, no hace falta soluciones. En este caso, la Biblia y Dios también, pues advierte muy claramente que el pobre el que de alguna manera dañe a uno de esos pequeñuelos, porque va a sufrir las consecuencias, ¿no?, de la mano de Dios. Así que en la parte religiosa, en la parte cristiana también tenemos algo que escuchar cuando se argumenta de que está bien esto que se está haciendo porque Dios. Yo he escuchado en nombre de Dios decapitar, claro, allá por algunos países de otros lugares, decapitar seres humanos, destrozar los seres humanos en nombre de Dios. No, Dios es constructivo, Dios es amor, Dios es
solidaridad humana. Dios es eso que tú hablas y que yo siento también, es compasión. Y es precisamente lo que impera en este momento. Yo creo que hace falta compasión, yo creo que hace falta cambiar la actitud para apelar al corazón de los norteamericanos. Es equivocado, mis hermanas y hermanos, yo los quiero, voy 100 veces, 100 manifestaciones, yo manifiesto con ustedes como cubano. Soy cubano medularmente, 100%, amo mi país, pero soy también latinoamericano y además, aunque no soy ciudadano americano y aunque me han puesto una orden de deportación de aquí también, me siento también norteamericano porque me siento universalista. Ya la cuestión de las naciones yo creo que van cada vez importando menos a la cuestión universal, que es lo que importa, la cuestión humana. Y para nosotros... Patria es humanidad. Exactamente. Ahí lo tenemos detrás. El maestro. Patria es humanidad. Para poder lograr lo que se necesita ahora, hay que convencer a la población de Estados Unidos de la justicia de esta causa. Fíjense que no fue con las manifestaciones multitudinarias con la bandera del Che, ni aquí estoy porque no me voy porque aquí estoy. Eso no fue lo que logró que el presidente de los Estados Unidos cambiara y firmara un decreto. Fue que revivió en el alma del norteamericano esa virtud que tiene. Totalmente, que define esta nación. Exactamente, y dijo, no, esto no puede ser, en mi país no se puede hacer. Así que, señor presidente, y el presidente fue para allá como representante de ese pueblo porque tiene que responder totalmente al voto. Y dijo, no puede ser. Incluso muchos de sus votantes, yo estuve leyendo que muchas organizaciones religiosas conservadoras le dijeron al presidente Trump, no. Exacto. Esta vez no. No te vamos a respaldar si tú no proteges a esos niños de que al menos tienen que estar con sus padres. Un niño de 2 añitos tiene que estar abrazado por su madre. Claro. Usted no puede separarlo simplemente porque sea un decreto presidencial. No, esa no es la imagen que queremos de este país. Además, a veces se piensa, da la impresión que se está haciendo como castigo. Te atreviste a entrar ilegalmente aquí, te voy a castigar. Voy a poner en aquella esquina a tu hijo y te voy a poner a ti allá. Método disuasorio. Esa es la impresión que da. No digo que sea por lo que se hace, pero es la impresión que da. Y esas cosas así no se pueden permitir. Y por eso es que se ha levantado la voz de esta población, inclusive del propio partido republicano. Pero más importante todavía es que el Congreso de los Estados Unidos reaccione. Hay muchos congresistas, los nuestros, los de acá, pero de otros lugares que están diciendo hay que darle una solución a esto. Y la politiquería, que no tiene nada que ver con política, ha impedido que una cuestión tan trágica como esta no se le dé una solución. Es que esa es la principal cuestión en este país. Hay otras naciones que tienen otros problemas. Afortunadamente esta es una nación tan próspera, esta es una nación que siendo tan joven se ha construido sobre unos pilares de democracia y de Estado tan geniales que todo el mundo quiere venir. No existe otra nación en la faz de la tierra que enfrente un problema migratorio tan grande porque ninguna otra nación acoge a tantos inmigrantes, por razones obvias. Entonces, por supuesto que ese es el problema más importante que tiene este país. Efectivamente. Y yo pienso que si hay un compromiso de todos los ciudadanos, no importa de qué nacionalidad sea, de humildemente apelar al alma de esta nación, de trabajar efectivamente para que cambien estas cosas, oye, vamos a pasar la página, porque mira el debate que estamos teniendo, cuando nosotros deberíamos estar armónicamente todos trabajando por el bien de esta sociedad. Y la otra cuestión es, las inmigraciones no van a parar desde América Latina hasta que en América Latina no hayan regímenes que no sean corruptos, no se respalden tiranos como ha pasado. Así es. No hayan gente que van allá a chuparle la riqueza a esos lugares y no hayan políticos que se vendan en esos países, partidos políticos que se corrompan. Eso hay que enfocarlo también como parte de la solución y eso va a ser siempre mucho más barato que lidiar con las consecuencias de esas condiciones. La indolencia no es una opción porque la indolencia al final termina con esas oleadas de personas hacia Estados Unidos. Claro. Mantener esto como esto no es mi problema, no, sí es nuestro problema. Vivir en su país, desarrollarse en su país, crecer con su familia, crecer con sus amigos, jugar pelota en su barrio. Creo que ninguno de nosotros estaría aquí. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí porque la inmigración nunca es feliz. La inmigración siempre es algo, digamos, contra natura. No es la esencia suya, que es estar en su tierra, en su idioma, en su idiosincrasia, en su clima,
La inmigración siempre es una solución extrema a una necesidad que no hay manera de solventarla en la tierra propia. Mira, el patrocinador, nuestro patrocinador, como dices tú. Nuestro patrocinador Jorge Rey. Jorge Rey. Puede probablemente, sentir lo que voy a expresar. Uno siente la amargura horrible de tener que desprenderse de su familia, de tener que arriesgar su vida y la vida de otros en el estrecho de la Florida, de llegar a un país donde tú no conoces la cultura, la gente, etcétera, no tienes recursos y empezar de cero. Eso es un sufrimiento humano muy grande. Y yo siempre le digo a mis hermanos de lucha, a mis conciudadanos, le digo, piensa tú que esos otros hermanos de América Latina, de América Central, de México, etcétera, que a veces también pasan por todas de estas cosas y a veces aunque no tengan que lanzarse en una balsa, pero se montan en la bestia, tienen que pasar por los coyotes, etcétera, etcétera. Atravesar el desierto. Se salen de los mares salvatrucha, que salen de la violencia social, de la pobreza paupérrima que existe en muchos de esos lugares. Esa gente también pasaron un estrecho de la Florida, como que dice, de otra manera. Así es. Esa gente también se desprendieron de los suyos. Esa gente también llegaron a un lugar donde no lo entendían, no tenían recursos, iban a empezar de cero, pero además con el estigma de indocumentado, tener que esconderse todo el tiempo, vivir como si fueran fugitivos. Yo a veces llego a la ferretería, perdón, a un tipo, en mi trabajo yo hago mantenimiento de edificios, y veo a los indocumentados, a las personas ahí buscando trabajo, tratando de que alguien se compadezca de ellos y le den la oportunidad de ganarse 30 o 40 dólares al día. Y de pronto aparece por allá un policía que ellos piensan que es la migra, y gente buena y decente tienen que salir corriendo como si fueran delincuentes. Sí. Eso es duro, sí. Eso es humillante, eso pesa en los sentimientos de uno, y a veces nos amargamos, y es por eso a veces nos expresamos en forma que no debemos, y es por eso que también invitamos nosotros a que este país abra su corazón y le busquemos una solución permanente a esta situación. Sobre todo una solución que demuestre esa compasión que ha sido la palabra repetida más veces en esta entrevista. Finalmente, Ramón Saúl, ¿cuál es la posición para ir cerrando el tema migratorio y el tema que es la esencia prácticamente de tu organización, además de, por supuesto, defender los derechos y llevar la democracia a Cuba? ¿Cuál es la posición que tiene ahora mismo Movimiento Democracia con respecto a la política migratoria hacia los cubanos, en particular en los actuales momentos que estamos viviendo? Este hecho de ataques sónicos, embajadas en Guyana, o sea, ¿cómo ve Movimiento Democracia todo el tema migratorio entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, mira, es que tengo que retrotraerme un poco, claro, inevitable, a cuando no existía la ley de ajuste cubano. O sea, hace muchos años atrás no existía la ley de ajuste cubano, y todo el cubano que era recogido en el mar venía a los Estados Unidos, y todo el que entraba también venía a los Estados Unidos. Al año y un día podía aplicar para que le dieran la residencia, ese era el beneficio. Pero Clinton, en un acuerdo con el régimen de Cuba, puso en vigor la política pie seco, pie mojado. La ley de ajuste cubano viene, como tú sabes, en el año 60 y pico, 62, para ajustar el estatus, para legalizar a los cubanos que ya habían escapado de la isla, unos 250.000 cubanos que habían escapado de la isla. Correcto. Estaban aquí, no había manera de legalizarlo, y promulgan la ley de ajuste cubano. Pero después, en el 1994, promulgan la política pie seco, pie mojado. La política pie seco, pie mojado dice claramente: si tocas tierra, te puedes quedar, pero si te cojo en el mar, te regreso. La ley internacional dice: si eres un perseguido político, si eres una persona que teme represalias, si tienes miedo de persecución, tienes derecho a asilo político. ¿Ves? Claro. Eso de pie seco. Había una contradicción. Era arbitrario. Entonces, nosotros en aquel momento hicimos una campaña en contra, porque el régimen no recibía de regreso a nadie antes. Hicimos una campaña en contra de la política pie seco, pie mojado. Pero eso evolucionó, y por lo menos
del lobo un pelo, Ajá. por lo menos los que entraban y tocaban tierra ya con la política pie seco, pie mojado se quedaban. Así que ahora cuando el presidente Barack Obama quitó pie seco, pie mojado, que lo hizo porque se puso muy bravo con los cubanos, pues, ¿qué pasa? Protestamos porque lo quitó. Hicimos lo contrario. Cuando aquella ocasión yo dirigí las manifestaciones en las calles, caí preso en aquello, ¿no? El movimiento en aquel momento se llamaba Comisión Nacional Cubana, y aquellas manifestaciones multitudinarias, la primera cosa que hicimos fue sentarnos en medio de la calle, en todas las esquinas, y cerrar las calles. Después cerramos el expressway con pesetas, echándolo en el toll, en la estación de peaje, cerramos las estaciones, y así creamos la atención del presidente. Sí, que se dieran cuenta de que existimos. Para que nos escucharan. El presidente decidió escucharnos, pero nosotros decidimos aquí que no queríamos hablar con él, y bueno, así se quedaron las cosas. La cuestión es que las cosas sí pueden cambiar. En este momento yo no veo cómo la política pie seco, pie mojado va a cambiar. El presidente tiene una posición muy concreta, muy de él, en relación a eso. Y como único esto cambia es que el Congreso promulgue una ley amplia que abarque todas las necesidades. Que abarque incluso cómo entra el cubano. Y eso va a abarcar cómo entra el cubano. Porque ahora el cubano que entra ilegalmente permanece un indocumentado, claro, como cualquier otro hermano. Claro. Ahora mi pregunta, le tengo que preguntar a ese hermano que se alegraba que nos quitaran la política a nosotros: mi hermano, ¿estás contento? Porque ya nosotros no podemos. ¿Qué resolviste en tu vida? Yo no estoy contento de que eso le pase a un cubano, pero tampoco estaba contento, ni estoy contento que te pase a ti. Claro. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo todos para que se busque una solución legal a esto y que los que están aquí puedan ser legalizados en este país tan grande, que es lo que quieren ser ellos, ser parte de esta nación exitosa que nos puede dar mucho abrigo y mucho futuro. Sabes, y a modo de cierre, tengo que hacerte una confesión, y a las personas que nos están viendo también. Una de las primeras personas que a mí, digamos, no que me hizo cambiar, porque nunca creí todo aquello, ¿no? Pero uno de los choques fuertes que yo tuve cuando llegué a Estados Unidos en el 2010, habiendo crecido en un país donde el bombardeo contra personas como tú, o personas como Carlos Alberto Montaner, a quien se lo he dicho también en persona, es un bombardeo inmisericordia. O sea, no, tú eres ya que el destripador era una persona más noble que tú, sí, para la mesa redonda, ¿no? Sí. Terrorista, hombre, o sea, macabro. Cuando yo conocí a estas personas, yo decía para mis adentros: qué terrible que existan personas en Cuba que puedan creer por un segundo lo que se dice en ese sitio, porque tú eres un hombre evidentemente bueno. Hay una diferencia entre ser un activista a favor de derechos humanos y ser una buena persona. Yo conozco personas, y estoy seguro que tú también, que abogan por los derechos humanos, pero no son buenas personas ellos, ¿eh? Usted sabe que debe existir el derecho humano, pero usted no lo ejecuta. Y usted es alguien, digamos, que yo no imitaría, y alguien que yo no creo que sea un estadista o un hombre de bien, ¿no? Pero cuando yo he conocido personas como quien te acabo de mencionar, Carlos Alberto Montaner, un intelectual brillante y alguien que a mí me habría gustado, estoy seguro que a ti también, ver dirigiendo a nuestro país, ver en la presidencia de Cuba, o cuando yo he conocido personas como tú, que son buenas de corazón, que han puesto su vida en función de una causa, yo siempre digo: esto es lo que nos diferencia de aquellos. Que los que están del lado de acá, la mayoría de los que están del lado de acá, las personas como tú, que han dedicado su vida a una causa, merecen reconocimiento. Gracias para nosotros en Cibercuba que tú nos hayas concedido esta entrevista. Bueno, mi hermano, te agradezco esa de veras que sí, que es de corazón, es de corazón. Pero te agradezco mucho. El régimen sí utiliza el epíteto y el terrorista Ramón Saúl Sánchez. Sí, imagínate, me han echado la culpa de todo lo que se les ha ocurrido, pero hay una cosa que no cambia nada: no es quien yo soy, es quien ellos son. Ellos están en el poder, ellos son los represores. Ellos han creado este éxodo masivo, uno tras otro, desde Cuba, como también le ha pasado a nuestros hermanos de América Latina con regímenes corruptos, opresivos, etcétera, etcétera. Así que lo que ellos son, no importa lo que yo sea. Yo sé que yo no soy nada de lo que está diciendo el régimen de Cuba. Yo me voy por la noche a la cama y le pido a Dios: Señor, ayúdeme a aprender a ser una buena persona y ayudar a quien yo pueda. Pero ellos, desgraciadamente, no pueden hacer eso. No, ni pueden dormir tranquilos. Han causado mucho mal y mucho daño. Mucho dolor.
Lo que tenemos que trabajar, como dije anteriormente, trabajar por el bien de la demás gente y en este caso por el bien de los inmigrantes y por el bien de esta nación. Y pedirle al presidente respetuosamente que abra su corazón para que los indocumentados en este país puedan encontrar una vía para legalizarse. Y al Congreso, porque también el Congreso está jugando política. Sí, esa es la gran carta política. No jugando política, por eso es lo que hace el Congreso. No, es la gran carta política que tienen bajo la manga y que la mueven en función de sus intereses. Eso está mal, eso está mal. Ni es justificable que el presidente diga, me estoy haciendo todas estas cosas porque la ley me lo permite, aguántenme para no hacerla. Ni es justo que el Congreso diga, mire lo que está haciendo el presidente porque no hay leyes. Bueno, pon la ley. Eres tú quien tiene que poner la ley. Totalmente. Y eso se resuelve. No jugar política. Muchas gracias, Ramón Saúl. De verdad que un placer para mí, para Cibercuba, haber tenido esta entrevista contigo. Gracias a Compass Realty Group. Ahí está detrás de nosotros. Un balsero. Y quiero ver un día ese compás, a ver si lo podemos poner, aunque sea en un viaje en una flotilla. Pues bueno, perfectamente la idea se me acaba de ocurrir. Cuando él vea esta entrevista, te aseguro que va a querer traer esa brújula y que la podamos poner. Pero bueno, se la lleva para la casa de nuevo, ¿verdad? Se la lleva de nuevo, pero es el símbolo de alguien exitoso, alguien que afortunadamente ha aprovechado la bondad económica y la prosperidad que impulsa este país y que hoy puede patrocinar también a Cibercuba. Gracias a ustedes y los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de Cibercuba Live.